Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de Martes en la Ciencia, programa de divulgación científica, tecnológica y humanista que les ofrece la Universidad Veracruzana a través de la Coordinación Regional de Difusión Cultural. Estamos ya con nuestra conferencista invitada del día de hoy, la doctora Rebeca Alicia Menchaca García, quien es bióloga con doctorado en ecología tropical. Actualmente es coordinadora del orquidario del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y académica de licenciatura y de posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido responsable técnico de proyectos de CONACYT y SAGARPA relacionados con la conservación y uso sustentable de la vainilla en comunidades rurales. Ha impartido consultorías y cursos internacionales para iniciar el cultivo de vainilla con estudiantes, grupos indígenas y afrodescendientes en Perú, Colombia y Bolivia. Recibió el Premio al Mérito Ambiental 2014 en la categoría Académica e Investigación del Estado de Veracruz. En 2019 obtuvo reconocimiento por su trayectoria destacada durante 30 años de investigación en el estudio de la vainilla y una distinción como profesora extraordinaria en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En 2020 fue distinguida con el Premio al Decano por la Universidad Veracruzana. Y algo muy importante, en reconocimiento a su trayectoria, una nueva especie descubierta de vainilla en Guatemala fue nombrada en su honor como vainilla Rebeca. Bien, pues vamos a dar la bienvenida a la doctora Rebeca y vamos a iniciar en primer lugar con este video que nos ofrece. Corre video. Cuando llegaron a aquel lugar, encontraron que el joven se había transformado en un arbusto y que la princesa, transformada en bejuco, lo abrazaba vigorosamente. A las flores de la trepadora, de exquisito perfume, las llamaron Kashishanat, o flor recóndita. Desde hace cientos de años, la Shanat Mayak, o vainilla, ha sido cultivada por los totonacas en el norte de Veracruz y Puebla, como fuente de un extracto utilizado por su sabor y su olor. Los mayas y los aztecas enriquecían con vainilla una bebida de cacao destinada únicamente a nobles y a guerreros. Hernán Cortés la llevó de regreso a España para añadirla en la bebida de chocolate, y en 1602 la vainilla llegó a la reina Elizabeth I de Inglaterra, quien recomendaría el uso de la vainilla para dar sabor a los platillos europeos. Las vainillas son un grupo de orquídeas trepadoras que incluyen alrededor de 110 especies, de las cuales 9 viven en nuestro país. Sus aromáticas flores son polinizadas por abejas nativas y sus frutos son dispersados por murciélagos. Hasta mediados del siglo XIX, México era el único productor de vainilla en el mundo. Sin embargo, los franceses iniciaron su cultivo en la hoy llamada Isla Reunión. Actualmente, la mayor producción de vainilla proviene de Indonesia, Madagascar y China. La vainilla es la única orquídea producida a nivel industrial y se considera como uno de los cultivos económicamente más provechoso de los trópicos. En el aroma de la vainilla se han detectado alrededor de 170 compuestos químicos. La aromática vainilla es naturaleza hecha en México. Bien, pues esperamos que ese video haya sido de mucho interés para todos ustedes y dejo la palabra a la doctora Rebeca Alicia Menchaca García. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, estoy de verdad muy contenta de poder compartir esta plática con ustedes aquí remotamente, pero esto que también nos ha abierto muchas oportunidades para poder compartir lo que hacemos, lo que nos gusta, con muchísimo público. Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida y pues adelante vamos a compartir un poquito de lo que queremos difundir. Bueno, la plática a sugerencia de la maestra le hemos llamado Un abrazo de vainilla. Ok, entonces como bien lo dijo la maestra al presentarme, mi nombre es Rebeca Alicia Menchaca y trabajo en el Centro de Investigaciones Tropicales, específicamente en el orquidario.
Ok, resolviendo dudas. Después de este video que vieron como un panorama de lo que es la vainilla, pues a lo mejor en lugar de resolver algunas, pues algunos temas, si nos salen dudas, ¿no? Nos salen otras preguntas. Entonces vamos a resolver dudas. Si bien es cierto, en el video vieron ustedes, lo primero que la gente que se acerca a nosotros les sorprende, que la vainilla es una orquídea. ¿De dónde se obtiene la vainilla? Entonces, la vainilla es una orquídea, es una planta trepadora de origen mexicano. Si bien ven en esta figura, crece como una enredadera, abrazando al árbol en donde ella está, en el bosque o en las plantaciones. Esta es la forma de la flor, por eso está clasificada dentro de las orquídeas por su parecido. Y bueno, después de polinizarse a mano, de lo cual vamos a hablar después también, se forman unos frutos parecidos a un ejote que después, por un proceso de secado, desarrollan todas las características aromáticas que son propias del aroma de la vainilla, el aroma y el sabor de la vainilla. Esta es la primera sorpresa. ¿De dónde se obtiene la vainilla? Pues de una planta mexicana, de una orquídea. No sabemos desde cuándo los grupos de personas habitantes de la zona del Totonacapan descubrieron este aroma. De hecho, el nombre náhuatl y el nombre en totonaco refiere a flor escondida, flor recóndita, aroma en el bosque escondido. La colectaban por el aroma, se secaba de manera natural y eran los pobladores los que la buscaban y entonces la colectaban. Llegó a ser un producto muy, muy valioso. ¿Qué usos tenía? ¿Y desde cuándo se usa? Podemos ver en esta pintura de Diego Rivera que representa el intercambio entre dos pueblos, entre el pueblo totonaca y el pueblo azteca. Y si bien es cierto, ellos aquí representaron muchas especies que entonces se daban en esas dos regiones y que eran intercambiados, representaron en la zona media, por sugerencia del maestro Teodoro Cano, quien ayudó a hacer esta pintura, una vainilla. Entonces podemos ver aquí en medio una enredadera de vainilla, incluso con sus flores. Es tan importante la vainilla en este pueblo que fue usada para diversas formas, en diversas formas. Una de las formas fue un elemento de cambio. Si bien es cierto, nosotros hemos escuchado o leído que el cacao, las semillas de cacao eran intercambiadas como una moneda realmente porque tenían un alto valor, también la vainilla, los frutos de vainilla fueron intercambiados en el mercado como si fuera una moneda. Otro de los usos que tenía la vainilla era medicinal. De hecho, el primer registro que se tiene de la vainilla y el primer grabado fue hecho por Martín de la Cruz en 1553, en donde se representa la vainilla y se describen los usos para la fiebre, para el dolor de cabeza y como ayuda para el parto, también como ayuda del viajero. Y nosotros vemos en estos códices cómo han quedado representados y por generaciones se ha usado la vainilla con ese fin. Es importante decir que después vamos a retomar que este uso prehispánico, pues en la actualidad se ha descubierto farmacológicamente y todo que realmente tiene sustancias que son usadas para dichos fines. Como decíamos, era usada para el tratamiento de las heridas infectadas y como ayuda en el parto, entre otros usos. Pero ¿cómo llegó a otros países? Si bien es cierto, estamos hablando de la vainilla y estamos hablando de uno de los saborizantes más populares en el mundo. Después del chocolate, la vainilla es lo que referimos nosotros a los helados, a los pasteles y demás. Es una especie sumamente cara, es la segunda más cara después del azafrán. ¿Y cómo llega a otros países? Se tiene una representación aquí también de la compañía McCormick, que está en Nueva York, en donde vemos a las personas de los pueblos originales regalando esta vainilla y Hernán Cortés quedó fascinado, ¿no? Bastaba, decía, con una taza de chocolate con vainilla para poder mantener en batalla a uno de sus soldados todo un día. Y bueno, vemos que también los españoles, los frailes, pues conservaron estas recetas del manejo de vainilla para saborizar el chocolate, como bien lo usaban los aztecas, saborizaban el chocolate con chile y con miel de abejas silvestres e incluso con vainilla.
Otro de los registros que tenemos antiguos del uso de la vainilla fue de Humboldt. Si bien es cierto, Humboldt vino cuando todavía México pertenecía a España. Entonces él pidió permiso a los reyes incluso para venir y quedó maravillado con varias plantas que se usaban en México, como la raíz de jalapa y otras plantas medicinales, y quedó fascinado con la vainilla y describió incluso los costos, las regiones donde se vendía, era el movimiento de la vainilla a través de estos pueblos totonacos, y quedó fascinado también con el aroma y el sabor que ella tenía. Humboldt después incluso tuvo que ver con cuestiones gourmet y con la preparación del primer helado de vainilla, junto con Jefferson. Y él fue lo que vio que entonces había, digamos, un proceso que tal parecía que era secreto entre el pueblo totonaca, porque si bien es cierto, cuando la vainilla es cosechada no tiene ningún aroma, pero el hacer esto con agua caliente y después empaquetarla en petates y luego sacarla al sol y volverla a sudar, esto hace que se desarrollen todos los elementos aromáticos dentro de los frutos. También es interesante decir que la vainilla fue transportada en varios buques, incluso fue robada en algunas cargas de los buques españoles por los ingleses, y se sabe mucho y se tiene, se tiene redactado en algunas historias, sobre todo en los listados de la NAO de China, que era un cargamento comercial que salía de Acapulco para Filipinas, de alguna manera coordinado por los españoles para que llegaran allá los productos. Entonces la vainilla se diversificó. Las plantas fueron llevadas por las dos rutas, ya sea por Acapulco, por las rutas del Golfo, hacia España y hacia Francia. Pero ahí la planta creció, pero no pudo florecer. Entonces ellos después llevaron estas plantas a las islas conquistadas, entre ellas Madagascar, la isla Reunión, y ahí obtuvieron floración. Los climas eran más parecidos, eran climas tropicales y pudieron tener flor. Pero ¿qué es lo que no obtuvieron? Fruto. Porque si bien es cierto, se habían llevado la planta, no se habían llevado al polinizador. Pero un esclavo de 12 años de la isla Reunión, tan lejos como este territorio, aquí en la isla Reunión, que es una isla pequeñita junto a Madagascar, él descubrió el sistema de polinización manual en 1841. Edmund Albus, un chico de 12 años, descubrió cómo se polinizaba y enseñó esta técnica a diferentes cultivadores, y es así como la isla Reunión tuvo un auge comercial, porque pudo vender la vainilla a Francia, quien estaba conquistando esa isla, y bueno, los franceses aprecian mucho y siguen apreciando mucho el aroma de vainilla. Esta técnica de polinización que ahora hacemos acá, pues fue importada desde la isla Reunión, y es ahora la isla de junto, Madagascar, en donde se tiene la mayor producción mundial junto con Indonesia. Es tan curioso y tan fuerte y tan importante el uso de la vainilla, que nosotros podemos ver aquí el escudo de Papantla con la vainilla en floración, y aquí podemos ver el escudo de la isla Reunión, igual con la vainilla que la envuelve, y una inscripción en latín que más o menos dice: floreceré donde me lleven. Otra de las representaciones que tenemos de la vainilla es artística. Por ejemplo, Paul Gauguin en 1891 hizo este grabado que se llama En el bosque de vainilla, y podemos ver nosotros aquí un joven y una chica que se está escondiendo en el bosque, que nos semeja mucho a la leyenda de vainilla que vimos en el video. Y también tenemos un grabado de madera hecha por el mismo autor, donde podemos ver una planta de vainilla, y esta representación está en un museo en París. Vemos entonces que la vainilla se diversificó, y ahora Madagascar es la isla que más exporta, junto con Indonesia y China, y pues México se rezagó a tener, aquí dice el 3%, pero en la actualidad no damos al mundo ni el 1% de la vainilla que se produce. Entonces estamos perdiendo la vainilla. Efectivamente, estamos perdiendo la vainilla, y esto es sumamente grave, porque estamos perdiendo las poblaciones silvestres por la expansión de la mancha urbana, la expansión de las carreteras y demás. Las poblaciones silvestres se han ido diezmando y han hecho que Vainilla planifolia, que es la especie de donde se obtiene la vainilla, esté catalogada como amenazada, o es un rango en peligro de extinción por el gobierno de México.
¿Y por qué también la estamos perdiendo? Pues porque nuestros productores a lo mejor son de edad avanzada, ellos no han vendido la vainilla como quisieran, y es aquí un dato muy importante decir que el 99% de los productos con sabor a vainilla que existen en el mercado, pues en realidad son sintéticos. Entonces, nuestros productores están perdiendo la oportunidad de poder comercializar sus frutos. Después de todo este proceso que se hace de crecimiento de la vainilla, la polinización manual y la espera de 9 meses para poder cosecharla. Y es algo chistoso, ¿no? Porque mucha gente cuando refiere el olor de la vainilla, refiere a estos desodorantes que están en los coches, en particular en los taxis, los vainillines, ¿no? Y bueno, sí quisiera decirles que esto no es vainilla, no tiene nada que ver con el aroma de la vainilla natural. Entonces, mucha gente dice vainilla, no me gusta, me desagrada, porque en realidad se refiere a estos aromatizantes y a los saborizantes sintéticos también. Es increíble que los mexicanos que tenemos este valor tan grande, esta planta, no sepamos apreciar lo que es el sabor natural de la vainilla. Entonces, algunas personas, como dicen, refieren el aroma a vainilla a algo desagradable porque en realidad no la han probado. Entonces habría que preguntarnos, ¿de verdad crees que has probado la vainilla? Y bueno, una de las causas por las cuales no probamos a menudo la vainilla natural es el descubrimiento de la vainilla artificial. La vainilla artificial fue descubierta también por ahí por 1800 y es un producto más barato que se obtiene del desecho de la celulosa, de muchas otras formas se obtiene, pero pues no tiene nada que ver con el bouquet, el aroma, el sabor de la vainilla natural. Y bueno, aquí hay una infografía que elaboraron mis estudiantes de la maestría, Zulaika y Cristian, en donde ellos aportan, bueno, todo lo que tiene bueno la vainilla natural y sobre todo las propiedades medicinales que cada vez se le descubren más y pues en contrasentido lo que es la vainilla artificial, que algunas formas de extracción de la vainilla artificial incluso se saben que son cancerígenas. Y este es un dato curioso, ¿no? Si bien es bastante triste. En el 2007, perdón, esta japonesa, Mayuya Kamoto, ganó un premio que es un premio como de chiste, que se llaman los premios Ig Nobel, y ella ganó este premio por haber obtenido vainilla sintética a partir del excremento de vaca. Es decir, cualquier desecho de celulosa nos puede dar la vainilla artificial. Y bueno, es importante también considerar sus propiedades médicas, ¿no? Aparte del bouquet, el aroma y el sabor de la vainilla, las propiedades médicas que ella tiene. Y estas son algunas de las propiedades médicas que se han registrado. La vainilla es anticancerígena, reduce los tumores cancerígenos, es antioxidante, previene la apnea del sueño, que es esto, los niños pequeñitos se les olvida, dicen respirar y llegan a morirse. Se usa en la aromaterapia contra la depresión, en la terapia contra las adicciones, intensifica el sabor de los alimentos, no nada más el dulce, sino de los alimentos salados, y es antimicrobiana, entre otras cosas. Y bueno, también este es otro de los usos que se le ha dado, como decíamos, reduce la apnea del sueño en los recién nacidos. Y bueno, la vainilla tiene un olor reconfortante, cálido, aísla de la crueldad y lleva a la primera infancia. Entonces, recuerda rezago familiar. A los bebés les agrada mucho y no es de asombrar porque la leche materna tiene un poco de sentido a vainilla natural. Otras formas que se han aprovechado de la vainilla es, por ejemplo, esto que está patentado incluso desde el 2018, que es la masa Play-Doh, que es un juguete y que bueno, que no es tóxico y que se hace con harina y otras cosas, y también huele a vainilla, por eso nos recuerda siempre a la infancia. Ha sido muy interesante cómo el tema de vainilla y estas propiedades de que nos recuerda seguridad, nos recuerda hogar, nos recuerda niñez, ha sido utilizada. Por ejemplo, este es un libro muy bonito de Fina Casalderri, en donde ella habla de que se pueden dar abrazos de vainilla. Me sorprendió que hubiera un libro así porque la maestra y yo, la maestra Isabel, platicábamos sobre el tema no lo copiamos, fue coincidencia. No lo copiamos, efectivamente, no lo copiamos. Pero me encantó porque esta maestra de secundaria, psicóloga gourmet, habla de este aroma de vainilla y cómo nos recuerda al hogar, y es una historia muy linda de una niña que se tiene que ir y cómo con los abrazos de vainilla se van a seguir recordando con su amigo.
Y bueno, hay otros libros, ¿no? Por ejemplo, de Tim Ecott, que es un inglés que estuvo por acá con nosotros y pues ha documentado toda esta historia de la vainilla. Hay otra historia también de un emprendedor que con nieve de vainilla pues pudo resolver sus problemas económicos, y hay tantas cosas, ¿no? Entonces, esta maravilla es la vainilla. La vainilla es el aroma, el sabor, el referente de casa, el referente de seguridad. Entonces, también nosotros podemos abrazar a la vainilla. Y aquí tenemos una productora que coincidentemente tiene esta foto, abrazando a la vainilla. Y esta es parte de la producción de ella. Así como ella, pues hay muchas productores en Papantla y en estas regiones que están produciendo su vainilla y que después no la pueden comercializar. Entonces es importante que nosotros sepamos identificar y diferenciar lo que es la vainilla natural. Y bueno, más o menos dando un recuento del pasado, ya sabemos que se usó con fines medicinales, que se comercializaba y que se utilizaba por los aztecas y los totonacas, que fue llevado después por los españoles y fue diversificado en otras partes del mundo, se descubrió la polinización manual y ahora otros países pues también la usan y la comercializan. Y bueno, estamos ahorita con el 2020 y con la esperanza de que ahora los productos se puedan con este etiquetado diferenciar y realmente nos digan si estamos comiendo una vainilla artificial o una vainilla natural. Desgraciadamente la vainilla natural es más cara por todo este proceso de obtención. Estos son los productos, parece comercial, pero sí lo es porque me atreví a poner productos de empresas que realmente están comercializando con vainilla natural. Entonces, aquí tenemos varias de las empresas y varios productos que se pueden hacer. Cerveza con vainilla, aromatizantes, jabones, extractos, perfumería y esta hermosa escultura hecha con vainilla de la pirámide del Tajín. Aquí tenemos otro de los productos de las empresas más antiguas que han comercializado con vainilla natural, como es Gaia y otras más. Vanilla Plantation, aroma vainilla y demás. Y la vainilla sigue siendo un símbolo cultural. El pueblo totonaco hace una ceremonia y hace una solicitud al dios del monte antes de la cosecha. Entonces está muy arraigado a su cultura y es una de las razones por las cuales no se ha perdido el cultivo de la vainilla. Entonces abracemos la vainilla, así como la vainilla crece abrazando a los árboles en donde está, y recordando esta leyenda en donde la princesa se volvió vainilla y el guerrero se volvió un árbol que la sostenía, que está representada en esta hermosa pintura, ¿no? También la leyenda de la vainilla está representada en el centro de Papantla, en una escultura, en donde, bueno, nos describen todo esto de cómo es el origen mitológico de la vainilla y cómo ella creció, pues, sujetando al árbol. Y bueno, ¿qué más quisiéramos ahora abrazarnos? Yo creo que algo de lo que más extrañamos es el contacto físico con todos nuestros familiares y nuestros amigos. Entonces, pues, ¿qué más que pudiéramos hacerlo? Yo espero que pronto lo hagamos. Pero mientras tanto vamos a apapacharnos. Y apapachar es una de las palabras más lindas en México que lo utilizamos y es algo que la cultura náhuatl nos dio. Apapachar es acariciar con el alma. Una de las formas de apapacharnos es oler la vainilla, es probar la vainilla, es todo lo que nos da la vainilla nos va a dar el apapacho del alma. Y bueno, algo que me encontré también, es algo novedoso para mí también, que ahora están incluso vendiendo kits para poder recuperar la capacidad olfativa después de haber tenido el coronavirus. Como una consecuencia se pierde el olfato, entonces hay kits en los que se entrena de nuevo a oler y se empieza con algunas esencias como menta, eucalipto y se sigue en una segunda fase con vainilla. Entonces, pues mientras tanto nos apapachamos con el alma y también al comprar vainilla, al consumir vainilla, pues estamos apapachando y estamos ayudando a los productores de la zona norte, sobre todo el estado de Veracruz, a que no se pierda este cultivo milenario y que ellos puedan seguir comercializando y vendiendo su vainilla. Pues muchas gracias. Ay, Rebeca, pues nos dejas con muchos antojos. Creo que con esta charla, bueno, en primer lugar, el pensar en la vainilla, en recordar el aroma de la vainilla y bueno, todo esto que nos das a conocer que yo creo que muchos de los chicos, de los jóvenes y del público que nos está viendo en este momento, pues nos asombra ver todas las propiedades que tiene esta maravillosa orquídea, que pues es anticancerígena,
sirve para aromaterapia, es antioxidante, intensifica sabores, es antimicrobiana, reduce apnea del sueño en los recién nacidos y por supuesto el aroma, como decíamos, tan reconfortante y que ya desde la época de Cortés, cuando descubre esto para el mundo europeo, lo utiliza como un energizante muy poderoso para sus tropas. Así es, todas las propiedades que tienen y más las que se siguen descubriendo. Sí, bueno, pues te agradecemos muchísimo esta charla. Yo creo que estamos invitados todos a leer un poco más acerca de la vainilla. Si pudieras recomendarnos algunas lecturas o dónde podemos encontrar también publicaciones tuyas. Sí, hay algunas publicaciones que hemos hecho en La Ciencia y el Hombre, esta revista que orgullosamente es de nuestra universidad. Hay una que se llama así, La Vainilla, en donde contamos un poquito de esta historia. Después hay otra publicación ahí mismo en la revista que se llama Vainilla, Café y Cítricos, un triángulo amoroso, porque pues realmente planteamos el cambio climático y cómo la vainilla se está desplazando hacia los cultivos de café y abandonando a los cítricos. Y hay una muy reciente también en el jarocho cuántico que se llama Humboldt y la vainilla, precisamente hablando de este tema histórico. Entonces lo que le podría recomendar, en el jarocho cuántico y en La Ciencia y el Hombre también tenemos algunas publicaciones sobre la vainilla. Muchas gracias y bueno, a todo nuestro público la invitación para que, como dice Rebeca, nos apapachemos todos durante esta pandemia y nos pongamos a experimentar algunas recetas tal vez con la vainilla y bueno, hay de todo, ¿no? Desde los helados, desde un hielito a lo mejor para este calor que viene y por supuesto hacer infinidad de postres y alimentos, ese chocolate con vainilla que ya se me antojó. Adelante a experimentar incluso con unos camarones a la vainilla con crema, ¿no? Los lácteos intensifican mucho el sabor de la vainilla. Incluso comprar las vainas y ponerlas en vodka o en aguardiente para tener tu propio extracto y ahí podrás hacer muchas cosas. Qué maravilla. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿qué podemos hacer nosotros como público o como comunidad estudiantil universitaria? ¿Qué podemos hacer para apoyar el que la vainilla se siga produciendo en nuestro país? Pues yo creo, invito, ¿no? A muchos estudiantes de, por ejemplo, a ciencias agrícolas, biología, de posgrado también, de industria alimenticia, que se incorporen al estudio de la vainilla, que podamos nosotros promoverla, ya sea a nivel de difusión, divulgación, o bueno, tomarlo como un tema de investigación también. Hay mucho que hacer sobre la vainilla, no se conoce mucho sobre los polinizadores, se está desplazando el cultivo, hay que incluso capacitar ahora a los productores de zonas más altas. Tiene una biología muy, muy interesante, se asocia con hongos micorrízicos para poder germinar, se asocia a árboles tutores, se asocia a polinizadores, entonces todos estos temas podrían ser un tema de tesis, un tema de investigación. Entonces invito a toda la comunidad de la universidad, a los chicos que les interese la vainilla, de poderse acercar para poder investigar en uno u otro tema, y en general en la comunidad pues divulgar, difundir lo que es la vainilla, pues con sus familiares y con todo lo demás, y valorar lo que el pueblo totonaco sigue produciendo. Sí, claro que sí. Y bueno, invitar a todo el público que nos está viendo a que compartan este programa de Martes en la Ciencia, este abrazo de vainilla que nos ha ofrecido la maestra, la doctora Rebeca Alicia Menchaca García. Y bueno, invitarles también a que continúen con nuestro programa de Martes en la Ciencia. Y la próxima sesión será con la doctora Yatsiri Gallegos Muñoz del Centro de Estudios e Investigación en Jazz de la UB, quien nos hablará sobre el arte en tiempos de crisis. Pues muchísimas gracias, Rebeca. Te damos un abrazo, aunque sea sin vainilla. Muchísimas gracias por tu tiempo para este programa y los esperamos en nuestra próxima sesión. Un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Martes en la Ciencia.